cuáles son las necesidades correspondientes, prueba eso, entonces el juez le hará una valoración correspondiente con las documentaciones que acredita. Con jasquisto kamaja, que tiene casa salario, así para que incremento salarial campeja. En la caja 2.500 bolivianos, kamata media instituciones tocanacana, irnacht abjaraki. Haneu kuskatapin ya kipanakaj nanaga irst así pisa sinina se kipanakas abjarakchi, acá salario mínimo o caja o salario o cataqinita quita pausas. Ya kipajo tocanacana pail así que si kakiu 2.000 bolivianos, 1.000 bolivianos, hayukamata. O campero supanakaja pailla pañanakapawa salario mínimo ukar tantiata akaja pensiones wawanakatak sapjarakiwampe que tiene asistencia familiar ukamata mai parak panakar. Hicha doctor Alfredo, aquellas personas que ganan 1.000 bolivianos, por ejemplo, algunos choferes que son choferes asalariados o algunas personas que venden en las tiendas también ganan pues 1.000 bolivianos, 1.500 bolivianos, algunas niñeras ganan incluso 1.000 bolivianos, incluso 700 bolivianos a los sueldos, ¿no? Generalmente son pues el salario mínimo, doctor, que se cancela a todos los trabajadores. Doctor, en este caso, ¿qué se hace? Bueno, la norma obviamente es 2.500 bolivianos por 8 horas trabajadas. No puede haber, y en el caso de que pueda haber eso, ellos tienen pues la obligación de ir al Ministerio de Trabajo. La norma dice nadie puede trabajar y entonces sería una explotación, nadie puede trabajar, pero creo que se da de forma oculta, muy oculto, se da todavía esos casos, ¿no? Pero tienen todo el derecho de poder ir al Ministerio de Trabajo, hacerlo llegar su reclamo, porque la norma dice nadie puede ganar menor de 2.500 por los 8 horas trabajados, ¿no? Un empleado correspondiente. Ahora, lo que tú manifestabas, hermana Carla, que qué pasa con aquellas personas que tienen pues por cuenta propia, obviamente, ¿no? Y entonces posiblemente tengan su ingreso por escasez, el trabajo que hay, que tengan 1.000 bolivianos por cuenta propia, pongamos una señora que venda dulces, un señor que venda dulces, estamos dando un ejemplo, ellos tienen que cumplir con la asistencia familiar, no, ellos tienen que regirse a la norma, no pueden decir que yo gano ese monto o un monto menor, no, ellos tienen que regirse porque eso dice la norma. Muchas personas, obviamente, si no de lo contrario, agarrarían pues como una forma de obstaculizar o una forma de no querer pagar. Entonces, para eso es la norma, el 20%. Trabajen o no trabajen. La norma dice, toda aquella persona mayor de edad, mayor de 18 años, tiene la capacidad para generar recursos económicos, tiene capacidad física, capacidad psicológica, pero mientras un menor no puede, requiere de una atención, hagamos una comparación con 1, 2, 3 años, ellos sí requieren, entonces la ley siempre va a precautelar para los menores, no a la persona que está fijando, sino para los menores, obviamente, para los menores, en muchos casos, pues, totalmente se olvidan los padres de familia quienes deben cumplir, pero muchas veces no lo hacen. Entonces, para eso es la asistencia familiar, no es de 500 bolivianos como mínimo. Después también, si en caso si el salario es de 5.000 bolivianos o de 10.000 bolivianos, 15.000, entonces se lo tiene que comprobar la parte a quien estamos solicitando. Este es el monto que gana, pero también los ingresos, la necesidad de los menores, eso es lo que queremos generar. Entonces, con eso se tiene que comprobar. Doctor, hoy en día es bien difícil de encontrar el trabajo. Bueno, pues por más que haya un sueldo de 1.000 bolivianos o 1.500 bolivianos que les ofrece y algunos aceptan, doctor. No hay trabajo, tú sabes, hoy en día o en los últimos días no hay trabajo. Muchos manifiestan, incluso tuvimos la entrevista en estos desfiles o recordatorios del 1 de mayo, tuvieron los hermanos Fabriles en la Ciudad del Alto, ellos mismos manifiestan de que no hay trabajo para la juventud. Entonces, muchas personas nosotros aceptamos al salario que nos ofrece la persona. En este caso, ¿qué sucede? Si en caso que, mira, yo trabajo 1.500 bolivianos, me gano y ahora mi asistencia familiar tengo que pagar los 500 bolivianos. No es justo tampoco, doctor. En este caso, ¿qué se hace? O sea, el papá tiene que ir a buscar el trabajo, que le paguen un salario mínimo de 2.500 bolivianos porque no hay trabajo, eso es lo que manifiestan, doctor. Así es, he escuchado varias quejas que no hay trabajo, pero ¿qué hacemos con los menores? ¿Qué se puede hacerle con los menores? Los menores sí,
necesitan, la norma les protege los menores. No estamos hablando de unos menores de 3 años, de 4 años, 5 años, ¿no? Obviamente para eso las personas deben tener pues la capacidad para poder traer los hijos para procrear. Obviamente hay que tener responsabilidad. Una vez cuando nace el hijo, nos toca asumir la responsabilidad. Nadie, otra persona puede asumir la responsabilidad de nuestros hijos. Entonces las responsabilidades, asumir. También voy a manifestar con relación a asistencia familiar. La asistencia familiar es para aquellas personas que se niegan a pagar de forma voluntaria para esos. Aquellas personas, en muchos casos de eso se olvidan, a la madre lo dejan en total responsabilidad, o muchas veces a los bebés también, los madres de familia lo dejan al papá, pero con toda la carga correspondiente, no tienen piedad, y para eso precautela la asistencia familiar, se fija, ¿no? Y también cuántos padres habrán que no llegan a un proceso correspondiente, de forma voluntaria hacen la asistencia familiar, o posiblemente más todavía lo realizan, cumplen con todos esos derechos y obligaciones correspondientes, ¿no? Entonces pues, siempre va a precautelar el interés de los menores, para eso es la asistencia familiar. En algún momento también escuché, doctor, de un papá, no simplemente de un papá, unos 2 papás escuché. Yo tengo mis hijos con otra mujer, eso es lo que manifestaban, ¿no? Pero en el momento de que cuando me llegó los materiales escolares fuera de de la asistencia familiar, que yo lo cancelo, los 500 bolivianos que el papá manifestaba, ¿no? Fuera de eso, compré los materiales escolares. Pero el niño, la niña, materiales escolares de las mejores había notado, dicen, no lo que pide el docente o el profesor del curso. Entonces tuve que acercarme al curso para decir si estos marcas siempre está pidiendo a mi hijo. Hay algunos niños, niñas, o por influencia de la madre, tal vez hacen ese abuso al papá, más allá que lo cancelan a la asistencia familiar y, bueno, pues dando, por ejemplo, con las marcas, comprando, digamos, algunos bolígrafos de marca que cuesta 5 bolivianos cada bolígrafo, o que cueste, digamos, unas pinturas de 60 a 100 bolivianos. ¿Y quién lo ve en este caso, doctor? La asistencia familiar tiene una finalidad exclusiva. La norma dice el artículo 109 de la ley 603, lo que manifiesta que debe ser para qué destinado para alimentación. Uno es para la alimentación y el otro es para útiles escolares exclusivamente. Otro es para vivienda, otro para recreación, para eso está destinado. Pedir muy aparte de eso, el padre de forma moral puede dar, pero nadie lo puede impedir si es su hijo de forma moral, pero de forma obligatoria no. Es precisamente para eso la asistencia familiar, para cubrir. De lo contrario no tendría sentido, da asistencia familiar y aparte de eso lo obliga a pagar. En muchos casos sí se fija por la asistencia, pues bajo una resolución, bajo una muda de ropa para cada tres meses o cada año en sus cumpleaños, pero es muy adicional, eso es muy adicional, si lo aceptan, ¿no? Pero la asistencia familiar de los 500 bolivianos es precisamente que cubren lo que estamos manifestando, útiles escolares, es precisamente, de lo contrario no tendría sentido precisamente pedir otra asistencia familiar, que cosa que debe cumplir la asistencia familiar eso. También en una parte indica la norma mismo, ¿no? Dice, ¿no? Obviamente es 500 bolivianos, posiblemente no lo alcance, pero es como mínimo, le digo, no es siempre 500 bolivianos, es lo mínimo, ¿no? Muchas veces el niño se enferma, o muchas veces pasa un accidente, también pasa en eso, y entonces para eso también la norma fija gastos extraordinarios, se tiene que solicitar eso, obviamente es momentáneo, ¿no? Esos accidentes o enfermedades que pueden pasar, también se lo tiene que dar a conocer a la autoridad correspondiente, la autoridad sí le va a obligar a que asumamos esa responsabilidad de forma mutua. Cuando hay gastos extraordinarios, me refiero cuando puede haber un accidente en los hijos o cuando puede haber una enfermedad que requiere de gastos de medicamentos. En ese caso sí puede haber gastos extraordinarios. Y ahora, doctor, hay un papá que decía también, yo la pago la asistencia familiar mensualmente, pero no me deja de ver a mi hijo. No me deja ver, yo no sé cuál es la excusa, siempre dice que está viajando, siempre dice que no están en la casa, que piensa que yo lo voy a enseñar ser mañudo,
no me dejan de ver y tampoco quiero hacer ya el problema, porque al hacer el problema le estamos lastimando al niño. Eso es lo que yo no quiero, eso decía un papá. Al respecto, ¿qué se hace, doctor? En la ley manifiesta lo siguiente: en el caso de que no dejen ver a los hijos, o sea, muchas veces el papá no le deja ver a la mamá, o a los bebés, la mamá es la que no deja ver al papá, ¿no? Dependiendo con quién esté, ¿no? No siempre pero generalmente están los hijos, siempre generalmente está con la mamá. La norma dice, en el caso de que 3 oportunidades de forma consecutiva y con el previo informe de la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, obviamente se puede modificar la guarda y tutela, entonces se puede cambiar, pero previo al informe, eso es lo que manifiesta, ¿no? Entonces en ese caso hasta puede perder la guarda y tutela aquella que sea madre o padre, quien no le deja ver eso, ¿no? No solo eso, previo hacer una valoración a los menores. En ese caso la norma también prevé eso, pero tiene que ser acreditado 3 veces de forma consecutiva y con un informe de la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente para acreditar que ha sido 3 veces de forma consecutiva que no la ha dejado ver. En ese caso sí puede perder la guarda a quien estaba a favor. Previo a eso también, pero se tiene que hacer una valoración a los menores, ¿no? Una valoración psicológica y psicosocial los realizan. ¿Y cuántas veces ha pasado eso? Se ha pasado. Y en muchos casos también manifiesta, ¿no? Se le da la asistencia familiar. Muchas veces un monto considerable dan la asistencia, no solo 500, aquellas personas que trabajan de 500, de 10,000, que están trabajando, tienen muchas veces 1,000, 1,500, 2,000, hay asistencia familiar, dependiendo del ingreso y la necesidad que tienen, ¿no? Pero muchas veces el padre, quien paga la asistencia familiar, no ve el destinado correspondiente. Sigue con las mismas necesidades los hijos, siguen con las mismas necesidades, con las mismas quejas, que no hay que no cumplen con los útiles, no tienen buena alimentación, hay quejas de eso, muchas veces no, hay un vacío jurídico, ¿no? Hay un vacío jurídico donde no prevé en qué ha gastado, eso no existe, eso no existe. Sería ideal también para aquellas personas quienes no destinan a la asistencia familiar, pero en muchos casos tampoco no se puede exigir de 500 bolivianos, muchas veces hacen compras menores, no se les puede exigir una factura, hay un vacío, pero eso se deben valorar, debe ser más que todo de forma, como le digo, de forma consciente. Aquellas personas quienes tienen que asumir deben destinar a los hijos la asistencia familiar. No es para el papá ni para la mamá, es para los hijos, como había manifestado, para cubrir recreación, techo, educación, alimentación, todo eso. Doctor, muchísimas gracias por informarnos bueno, pues aquellas personas que están interesadas, ¿a dónde pueden venir, doctor? Estamos nosotros en Cruce Viecha, en el edificio donde está el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Juzgado, entonces donde está la Fiscalía, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendemos toda consulta, es de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente. Invitarles más bien que pasen por la oficina, si en caso si se quieren del asesoramiento, el asesoramiento es de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente. Y bueno, pues mi persona lleva materia penal correspondiente a esta cesación de detención preventiva, juicio oral, todo relacionado, ahí están medidas cautelares, todo relacionado en materia penal y materia familiar, lo que estamos hablando, ¿no? Liquidación, asistencia familiar, ajuste de asistencia familiar, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, divorcio, todo relacionado en materia familiar, y en materia civil estamos llevando usucapión y acción de reivindicación. Todas aquellas personas quienes requieren, pues pueden pasar por la oficina, está en edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25 en Cruce Viecha. Toda consulta es de forma gratuita, o nos pueden llamar al número de celular que es 725-37-363, 725-37-363, o también nos pueden mandar mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros encantados lo vamos a devolver el mensaje que nos envía. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Estaremos pues entonces el próximo miércoles con otros temas legales. El próximo lunes le esperamos, doctor. Muchas gracias. Asistencia familiar, acá decreto supremo 50, acá 154, toquenacat Huaruskip Awaitana, doctor Alfredo Guzmán Jupampe,